Quisiera ser como tú. ¿Y por qué lo dices? Es que chato, ayer te aceptaron rápido en tu trabajo y la verdad pienso que es por el tema de las fotos en el CV. Es que tú eres más ¿Más que? blanco. Y es en todo, Andrés. Siento que es en todo. El trato es diferente. Hasta entrar a las tiendas, en comprar, hasta subirte en un carro es diferente. Hay un trato como que más odioso, vulgar hacia mí, a diferencia que a ti. Siento que todo te cae del cielo. Como tu reciente relación con... No, no digas eso. Perdón, sé que era secreto. Pero ya sé qué voy a hacer. Si me tiño un poco el pelo, un poco marrón como el tuyo, y con skincare, creo que puedo parecerme un poco a ti. Y mi trato puede cambiar con las personas. A cómo me tratan a mí también. Chato, no estoy seguro, ¿eh? Yo antes era como tú. Esta tiene una palabra, hay un coso, no sé cómo se dice. En efecto, Edward, a lo que te refieres y la situación que podemos plantear se denomina alienación. Y en esta ocasión, el grupo presentado por les presentará alienación y los medios de comunicación. En el entorno contemporáneo, caracterizado por la utilización generalizada de las redes sociales y la globalización que se propaga a través de estos canales a una amplia audiencia mundial, surge una profunda sensación de alienación que resulta en una erosión de la identidad individual a medida que las personas se esfuerzan por ajustarse a las representaciones difundidas en estas redes. El impacto que están teniendo las redes sociales en los últimos años en la vida de las personas es un tema que merece tomarse en cuenta para analizarse. Por ello, en este video se mostrarán las diferentes definiciones de este concepto desde sus inicios hasta la actualidad y cómo este se ve influenciado por las redes sociales, tomando en cuenta entrevistas realizadas a algunos peruanos. Alienado, escucho. Creo que es una forma en la que uno trata de acomodarse a ciertas tendencias que no le pertenecen, como por ejemplo pintarse el pelo de rubio para tratar de aparentar ser estadounidense, o empezar a hablar como pituco para tratar de encajar en esa sociedad. Incluso por ejemplo, en el mundo laboral también, mucho se habla con términos en inglés. Ahorita vamos a una meeting, vamos a una reunión. Sí, creo que ese podría llamar un poco alienación. Claro. Bueno, por alienación normalmente se define la personalidad de un individuo que se reformula sobre la base de lo que quiere ser, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Ribeiro ultra conocido que tiene el nombre Alienación y que es la historia de un personaje que, frustrado de ser quien es, de la condición de la que viene, de ser pues de piel oscura, de ser pobre, intenta migrar, digamos, su personalidad hacia otro espacio, ¿no? Intenta ser diferente a quien es, anular su identidad por buscar una identidad que él cree que es más aprobada para la sociedad. Creo que está bastante balanceado, o sea, no diría que hay una mayoría que prefiera eso. Hay un equilibrio entonces. Sí, sí, sí. ¿A qué cree que se debe? Yo creo que las personas no están acostumbradas a lo que en nuestro país está visualizándose, ¿no? Como que se hace más grande. La gente como que prefiere más el exterior que el mismo país por el hecho de que a veces tener la misma rutina pues no llega a uno a acostumbrarse a las acciones que en nuestro país. Y por eso es que prefieren más la vida más que Claro, más que todo, mucho viene por las redes sociales, por los influencers que siguen, por los mismos actores o actrices que uno sigue. Trata siempre de imitarlos para poder ser parte de ellos. Incluso, por ejemplo, unos famosos tienen sus marcas de ropa, de otras cosas, y
nosotros como peruanos nos consumimos a ellos, tratamos de tener la cartera de Taylor Swift, de las botas de Taylor Swift, por así decirlo. ¿Y a qué cree que se debe eso? Bueno, no creo que sea algo solamente peruano, creo que es algo de varios países, más del tercer mundo, que tratan siempre de pertenecer o de subir de esa forma su, ¿cómo se dice? Como no es estatus, subir como que ser un poco aceptado, porque a veces como que si una persona se viste de forma normal o esto, como que lo ven como menos, siempre tiene que buscar ser aceptado por así decirlo, por otras personas de estratos más altos. Sí, de verdad que sí, no somos nacionalistas, queremos copiar, digamos, lo de otros países, ¿no? Eso no está bien. ¿Y a qué cree que se debe? Pues por la globalización, por la televisión, por las redes, nos mandan un mensaje subliminal, digamos, y estamos, digamos así, alienados. Yo creo que en promedio solemos prestarle más atención a lo extranjero que a lo propio, ¿no? Quizá por un asunto de prejuicio, por el hecho de que nunca nos han enseñado a valorar la diversidad que tenemos, ¿no? Y por el contrario siempre pensamos que ser diferente es malo, ¿no? O sea, siempre hay una necesidad de jerarquía en nuestra sociedad, ¿no? No sé, esa es la impresión que siempre he tenido, ¿no? De que si es para ver al otro, es para ver qué tengo yo que él no tiene, ¿no? O en qué posición estoy yo que me hace superior al otro. Y eso es un asunto que siempre se ha marcado en toda la cultura, ¿no? Por ejemplo, Arguedas tenía una frase muy bonita que decía que él no entendía por qué esa necesidad de andar discriminándonos todo el tiempo, cuando en realidad deberíamos apreciar nuestra diversidad, porque somos el único país que tiene todas las sangres en una sola. Y creo que justamente hace alusión a eso de la identidad y de la relación. La verdad que a veces sí, a veces me contagio de algunas cosas que veo. Y trato, digamos, no de copiarlo, pero más o menos de adaptarme a la situación, pero obviamente soy yo mismo, obviamente siempre, ¿no? Claro. Con eso. ¿Qué tendencias serían, por ejemplo? Algunos tipos de moda, música, formas de vida, digamos, para comer, cosas así. ¿Sigue sintiendo que es usted mismo? Sí, a pesar, mira, yo tengo una cosa, yo tengo 36 años, pero a pesar de mi edad, he estado en varias etapas de esta época, digamos, del 2005 para arriba. 2010, 2015, 2020 y 2024. Me he adaptado a cada época, a pesar que he sido, digamos, un poco mayor, pero igual me he adaptado, ¿no? Creo que sí. ¿No? Bueno, tanto como presión no, pero creo que a veces es un asunto inevitable, ¿no? En algún punto, porque si bien pues hoy somos un mundo globalizado y todo, lo cierto es que todos estamos inmiscuidos en las redes, ¿no? En la tecnología, y a veces eso genera una presión que al menos quizá a mí no me afecte tanto o no lo sienta así, pero a chicos más jóvenes, ¿no? Yo que trabajo con muchachos también porque soy profesor, lo notamos, ¿no? O sea, chicos de 12, 13, ¿no? A veces hay cosas de nuestra forma de ser que no entienden, pero haces una referencia a otra cultura, ¿no? A internet, ¿no? A algún chiste de México o de películas o de series estadounidenses y de inmediato te lo reconocen, ¿no? Sí, creo que por ahí cogemos un poquito de eso. Sí, creo que sería pues empezar pues no sé, empezando por ejemplo pues, por el tema del país, pues, ¿no? O sea, más que todo por el tema político, ¿no? Que podría empezar ahí a tratar de cambiar algunas cosas ahí, ¿no? Sacar lo que no nos sirve y meter gente que realmente pueda ayudar más al país. Nada. Quizá dejándonos guiar por los profesionales en el tema. Yo pienso con la educación es todo. La educación desde niño, que te inculquen el patriotismo, tu cultura. Me imagino que con la educación desde el primario, o sea, actualmente la educación ha bajado bastante su calidad. Antes se enseñaban cursos donde los niños aprendían, donde se enseñaban temas de historia, de geografía. Actualmente creo que la escuela primaria creo que simplemente te enseña
a pintar, a bailar, a cantar, y los cursos se han mezclado, que tratan de dar todo masticado, por así decirlo, y no los hacen pensar, no los haces, ¿cómo se dice? No los haces razonar, no les ponen diferentes cosas para que ellos razonen, para que lean, no les dan lectura, no les hacen errores, simplemente es como que los que están en primaria y secundaria, pasarlos y ya. Creo que por ahí podría comenzar a mejorar. Yo creo que es un tema largo, complejo, y creo que la única forma de solucionarlo realmente es hacerlo a largo plazo y hacerlo constructivamente, ¿no? Entendiendo que es un asunto de formación, ¿no? O sea, porque todo está vinculado con todo, ¿no? Entonces tú no puedes formarte, digamos, educativamente si es que no estás formado también en valores, ¿no? Entonces de nada sirve que seas un excelente profesional si como ser humano pues eres detestable, ¿no? Entonces va uno con otro, ¿no? Son como piecitas de dominó. Entonces, reformarnos es en algún punto, ¿no? Como cultura, como sociedad, entender quiénes somos, ¿no? Y sentirnos orgullosos, ¿no? Por la diversidad, por lo variado y por lo genial de esa riqueza, ¿no? Que muchas veces descuidamos por creer que lo que viene de afuera es mejor, o por no conocernos incluso, ¿no? Por ese desconocimiento que es ignorancia en realidad nos hace tener prejuicios y vernos mal entre nosotros mismos. Hay varios autores que han definido este término de alienación, empezando por Hegel, quien en su libro Fenomenología del Espíritu en el año 1968 sostiene que se crea una conciencia separada de la realidad a la cual pertenece, así como una separación de sí mismo, lo cual ocasiona un sentimiento de desgarramiento y desunión, de alejamiento, enajenamiento y desposición. De la misma forma, Ferrater Mora, quien en su diccionario de filosofía en el año 1994, basándose en Hegel, la definió como una conciencia infeliz, es decir, una alma alienada o enajenada. Ahora pasaremos a las definiciones de alienación. Por otro lado, mientras Hegel trató la noción de alienación en forma metafísica, años atrás, en el año 1844, Marx, en los manuscritos económicos filosóficos, en lugar de ser espiritual y abstracta, él se interesó por el aspecto concreto y humano de la alienación, tomando en cuenta el sistema capitalista, el cual ha provocado que la conciencia del hombre pasara de ser conciencia de sí para ser solo un medio para existir producto del trabajo enajenado. El estar sujeto a la actividad para otro hace que el hombre ya no sea dueño de sí mismo, pierde autonomía y depende de las necesidades e intereses de aquellos que en el orden del mundo del trabajo tienen mayor poder para dominar, convirtiéndose en una cadena que sujeta a la humanidad a una situación de alienación. Para contrastar esto, la idea de propiedad privada sería la superación de toda enajenación, el volver a la esencia fundamental del hombre, que es ser actividad consciente y libre en la vida social. Según lo señala Marx, es pues menester liberar al hombre de la esclavitud originada por el trabajo que no le pertenece mediante una apropiación del trabajo. De ese modo, el hombre puede cesar de vivir en estado de alienación para alcanzar la libertad. Una vez aclarado el sentido del concepto de alienación en Hegel y en Marx, además teniendo el tema de la alienación enmarcada en la antropología filosófica, Salazar Bondi en el año 1985, de quien nos basamos para realizar el video, definió la alienación como la condición de un individuo o grupo humano que ha perdido su ser o lo ha degradado por vivir según modos y formas de existencia ajenas a su plena realización. Al estar alienado, el ser humano se convierte en otro, extraño a su esencia. Lo que nos plantea es que no se puede tratar el tema de la alienación sin reflexionar previamente sobre la naturaleza del hombre, siendo el hombre esencialmente un ser ubicado en un contexto histórico, en circunstancias sociales que influyen en su ser, pero que siempre es libre para decidir. Es un ser en proyecto que se va haciendo hasta su muerte. En base a esta literatura, se puede definir a la alienación como una condición en la que un individuo o un grupo experimenta una separación de su esencia, convirtiéndose en extraño para sí mismo y para la realidad que lo rodea. Esto implica una pérdida de autonomía y un alejamiento de su plena realización como ser consciente y libre.
es decir, representa la desconexión del individuo con su esencia, con los demás y con la sociedad. Ahora pasaremos a la definición de las redes sociales. Las redes sociales surgieron en la primera década del siglo XXI, tras la generalización del uso del Internet y de los teléfonos móviles a finales de los años 90. El nacimiento de Internet creó el momento perfecto para el nacimiento de empresas como Facebook. Así, las redes sociales tendrían dos funciones primordiales. Primero, facilitar la comunicación y el intercambio de información, y segundo, facilitar la creación de comunidades. En estos últimos años, alrededor del 94.9% de los internautas, es decir, 4.760 millones de personas, utilizan las redes sociales con mayor concentración en países occidentales y en Asia, mientras que en África el acceso es limitado. En Latinoamérica, el uso de redes sociales creció significativamente durante la pandemia, alcanzando el 86% de la población, con un aumento del 4% en el año 2023. Brasil, México y Argentina lideran la región por porcentaje de usuarios que dedican más tiempo en estas plataformas, estando Perú dentro de los 6 primeros. En una investigación realizada en el 2022, se encontró que en América Latina la interacción en redes sociales variaba por país. Instagram lideraba en interacciones sobre Facebook, en Argentina, Brasil y Chile, mientras que en Colombia y Perú, Facebook seguía predominando. A nivel global, Facebook era la red más usada, pero YouTube le seguía de cerca con un crecimiento de audiencia más rápido. En este año 2024, WhatsApp, Instagram y TikTok destacan por su popularidad y crecimiento, especialmente TikTok, que ha ganado rápidamente usuarios, consolidándose como favorita entre los jóvenes por su enfoque en creatividad, entretenimiento y la facilidad de uso, los cuales han sido claves para su éxito. Pero, ¿qué son realmente las redes sociales? ¿Y cuál es su impacto en la sociedad? Según la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, lo define como aquel servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de Internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos, permitiendo que esas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo. Por otro lado, Vallespín en el año 2019 señaló una muerte de los intelectuales, producto de las redes sociales, lo cual permitió que emergieran dos nuevas especies de comunicadores sociales, los tertulianos y los influencers. Los tertulianos son comunicadores que usan los medios tradicionales para opinar. Se caracterizan por una buena capacidad comunicativa, pero ante el creciente número de analfabetos funcionales, resultaría imposible que la gente pudiera entender razonamientos de una cierta complejidad. El caso de los influencers, conocidos también como manipuladores sociales, se caracterizan por ejercer su influencia por medio de las redes sociales, independientemente de que tengan o no la formación adecuada o el mínimo sentido común para sostener sus afirmaciones. Y lo que determina en última instancia su poder es el número de seguidores y de likes conseguidos. En la misma línea, Blasco en el año 2021 sostiene que el fenómeno influencer afecta principalmente a los adolescentes, cuya capacidad crítica y experiencia los hace más susceptibles a la influencia de las redes sociales. Las marcas utilizan a estos manipuladores sociales adolescentes para influir en sus iguales, quienes confían en estos mensajes como honestos y confiables. Más allá de incidir en el consumo, los influencers moldean los pensamientos, comportamientos, valores y la percepción de la belleza, felicidad y salud, promoviendo una idea superficial y falsa de bienestar. En conclusión, las redes sociales actúan como héroes y villanos al mismo tiempo. De forma superficial, permite comunicación y creación de comunidades, pero en un nivel más profundo busca llenar el vacío y la infelicidad mediante el entretenimiento, las compras y el cotilleo, reforzando así el consumismo en las sociedades predominantes. Promueven la idea de que la felicidad radica en lo material,
perpetuando la banalidad y el control social. Esto provoca que las personas sean persuadidas por los influencers y busquen seguir las tendencias y modas predominantes, alienándose a sí mismos, dejando de lado su propia cultura y realidad. Causas de la alienación. Capitalismo. Salazar Bondi hace énfasis en esta causa y explica que el capitalismo de alguna manera u otra ha influido en cómo las personas perciben a otras, como herramientas para conseguir producir más. Esto se evidencia en el hecho de que los países de primer mundo explotan los recursos naturales de los países menos desarrollados, dejándoles pocos beneficios a estos, de manera que los países subdesarrollados solo sirven como un medio para producir beneficio a esos países de primer mundo. Relaciones de dependencia. Salazar Bondi propone esta causa y se refiere a que el hecho de que una persona dependa de otra para poder realizarse conlleva perder su esencia como persona humana, es decir, su libertad para realizarse por sí mismo, por sus propias convicciones. De modo que la persona termina cayendo en alienación. Esto es visible, por ejemplo, en la idea de que los peruanos no podamos hacer avanzar nuestro país por nosotros mismos y que por ende necesitemos a alguien superior para hacerlo, una nación más desarrollada. Bueno, no está mal ayudarnos de los conocimientos y tecnologías que personas más capaces nos puedan ofrecer, pero no podemos limitarnos a esta ayuda. Debemos y podemos trabajar nosotros mismos para desarrollarnos. Intereses de grupos grandes. Diferentes agrupaciones, como pueden ser partidos políticos, ideologías, religiones, realizan propagandas masivas para hacer llegar sus ideologías a la sociedad, haciendo que la sociedad caiga en una sola forma de pensar dominada por este grupo. Relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación a lo largo de la historia han permitido la facilitación de este fenómeno, más que nada porque gracias a estas se han podido expandir diversas ideas que al final producen la alienación de las personas, ya sean las relaciones de dependencia, ideologías de grupos, capitalismo enfocado a ver a las personas como simples objetos para producir beneficios, y esto no solamente abarca la actualidad, sino que es un fenómeno que se ha podido observar a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, en la Edad Media, cómo las personas de esa época utilizaban el terror para poder expandir sus ideas de religión, dejando así que los ciudadanos de esa época no pudiesen elegir por su propia cuenta qué ideas escoger. Formas de alienación. Existen distintos tipos de alienación, las cuales podemos encontrarlos en el libro de Salazar Bondi, relacionadas con el desarrollo, la dependencia y la dominación. También en este punto del video vamos a hablar de las redes sociales como herramientas para desarrollar todos estos tipos de alienación. Comencemos con la alienación cultural. Esta refleja la subordinación a culturas extranjeras donde las tradiciones locales se ven desplazadas por valores importados. Las redes sociales amplifican esta alienación al promover contenidos globales que refuerzan estereotipos ajenos y desvalorizan la cultura local. Alienación filosófica. Se refiere a una filosofía desconectada de la realidad social, adoptando teorías extranjeras de manera crítica. Las redes sociales, en este caso, fomentan la difusión de ideas foráneas sin un análisis profundo, promoviendo pensamientos superficiales y descontextualizados. Alienación educativa. Se ve un sistema que prioriza enfoques foráneos, desconectando a los estudiantes de su realidad. En las redes sociales, los jóvenes acceden a contenidos globales que refuerzan un pensamiento dependiente, dificultando la construcción de una autonomía intelectual. Alienación social. Surge de la dependencia económica y la dominación donde la conciencia colectiva se moldea por valores ajenos. Las redes sociales intensifican esta alienación al promover aspiraciones individuales y consumistas, alejadas de las necesidades colectivas. Alienación política. Se manifiesta cuando los ciudadanos perciben que no tienen poder ni control sobre las decisiones políticas que los afectan. Las redes sociales, aunque se presentan como herramientas de participación, suelen fragmentar las discusiones políticas, favoreciendo discursos polarizantes o simplificados. Esto contribuye a la apatía y el desencanto hacia las instituciones democráticas, reforzando la desconexión del ciudadano con los procesos de gobernanza. Y por último, tenemos un término incluido por Karl Marx, que es la alienación laboral,
donde los trabajadores pierden la conexión con su labor, y en este caso las redes sociales fomentan una cultura de productividad y comparación, contribuyendo a esta desconexión, donde finalmente se refiere a la apatía de las decisiones políticas, algo que las redes sociales pueden agravar al polarizar y simplificar los debates, alejando a las personas de su participación activa. En resumen, las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta para amplificar las formas de alienación en la sociedad contemporánea, perpetuando desconexiones culturales, sociales y personales. Soluciones y desalienación. Existen diferentes propuestas para poder alcanzar la desalienación, una idea que Andrés Espíritu, en un análisis sobre el concepto de alienación según Augusto Salazar Bondi realizado en el año 2013, comenta que un aspecto básico es, primeramente, tener pleno conocimiento de la problemática de la realidad económica, social y cultural, y en base a ello poder formar una conciencia crítica que permite interpretar nuestra historia, tanto identificándonos con la situación de la mayoría de las personas, pero no dejando de lado los conocimientos de la ciencia y filosofía. A este tipo particular de pensamiento en pro de luchar contra la dominación y dependencia de influencias despersonalizantes se le denominó conciencia libertaria. Concientizar a alguien es lograr que esa persona, en base a información suficiente y una participación constante que le permita ser partícipe de tareas que son parte de la transformación social, logra asumir de manera cotidiana la injusticia que se vive en los juzgados, la desigualdad que se observa en todos los estratos de la ciudadanía, al igual que la dominación y la dependencia a influencias externas que cuentan con una valoración sobreestimada por encima de la realidad en la que vivimos. A este tipo de personas se le considera libertarios, gente que a pesar de contar con responsabilidades desgastantes, dificultades y sufrimientos, sean estos sentires los que los relacionen con los demás y logre vivir en carne propia las necesidades e intereses de una población, siendo esta no necesariamente a la que pertenezca dicho libertario. A continuación, se mencionarán dos puntos importantes para poder luchar contra la enajenación influenciada por redes sociales. Previo a ello, se destaca lo mencionado por Salazar Bondi acerca de tomar en cuenta, más que el deseo de cambiar una estructura social establecida, enfocar los esfuerzos en la educación para poder inculcar una conciencia y formar seres sociales desde temprana edad, que sean hábiles en discriminar aquellos antivalores que afectan el desarrollo de una sociedad o, como es llamada, una gran transformación. En torno al tema de cómo podemos luchar contra los riesgos a la libertad que están presentes en los medios de comunicación, se plantea principalmente, número 1, ser consciente de los riesgos que suponen los medios de comunicación modernos. El acoso, el bullying o el tráfico ilegal son males de la sociedad que fueron trasladados a la virtualidad, pero que de alguna manera invisibles a una búsqueda simple por la red. Tener pleno conocimiento de estos riesgos nos permitirá formar una conciencia de censura justa en contra de sitios o personas que busquen vulnerar los valores de una sociedad. Número 2. El retorno al uso de las redes físicas. Las redes virtuales son imposibles de sustituir en la actualidad. Aún así, estas no sirven para organizar a la sociedad o fortalecer lazos entre los ciudadanos, pues aquellas relaciones firmes, sólidas y duraderas se forman al compartir situaciones de la vida real, estar presentes cara a cara, discutir sobre problemas comunes y compartir objetivos. Por ello, se enaltece y reivindica el retorno a espacios como mercados, plazas, campos deportivos, patios, cafés, iglesias, entre otros. En base a la información proporcionada por las entrevistas y la organización basada en códigos realizada a partir de la plataforma Atlas-T, se pudo encontrar lo siguiente. Primero, acerca de la definición o el conocimiento del término alienación, se pudieron encontrar dos principales tipos de respuesta. Por una parte, cierto grupo de personas no reconoce el término de alienación, pues refieren nunca haberlo escuchado. Por otro lado, algunas personas comentan que dicho término se refiere a adoptar lo ajeno, principalmente refiriéndose a la adopción de aspectos culturales del exterior o internacionales.
Por otro lado, acerca de las causas, se les preguntó a estas personas de si creían que los peruanos se interesaban más por las tendencias extranjeras que por las nacionales, y cuáles serían esas razones. Cierto grupo de personas mencionó que consideraban que el interés por lo extranjero y por lo nacional estaba balanceado, que no había una preferencia mayor por alguna de esas dos partes, mientras que otro grupo de personas mencionaba que sí existía una preferencia o una tendencia por preferir tendencias extranjeras, dándole razón o dándole el motivo a que, número 1, el interés se debe a los medios de comunicación, número 2, es para ser más aceptado de cara a los demás países, y número 3, existe una poca valoración de la cultura propia. Por otro lado, para conocer aquellas manifestaciones de la alienación que son percibidas por la ciudadanía, se les preguntó si sentían presión por adaptarse a las tendencias de las redes sociales. Por un lado, un grupo de personas nos mencionó que sienten ligera presión ante las manifestaciones musicales, de moda o de estilos de vida, mientras que otras personas refirieron que no sienten presión alguna por adaptarse a las tendencias de las redes sociales. Finalmente, con el objetivo de conocer cómo la ciudadanía propone soluciones o formas de luchar contra la alienación, se les preguntó de qué forma se podría solucionar dicho problema. Por un lado, cierto grupo considera que este tipo de decisiones se debería dejar a criterio de los profesionales del tema. Otras personas consideran que es la mejora en la calidad educativa la solución más idónea para luchar contra la alienación, mientras que otros, además de considerar a la educación un punto importante, enfatizan más en una reformulación de los valores nacionales. Por todo lo visto, la alienación es el ajuste de la identidad de un individuo a algo ajeno a él y a su plena realización. En el caso de las redes sociales, si bien es cierto que tienen como función mantener la comunicación entre las personas, estas pueden acarrear una desconexión de la realidad y de la propia identidad de uno mismo al estar expuestos a modos de ser y de vida que, en la gran mayoría de veces, no responden a un genuino interés de autorrealización. En este contexto, el pensamiento crítico no solo se presenta como un recurso para evaluar la información que circula en las redes sociales, sino también como un medio para fortalecer la autonomía personal frente a las influencias externas. Al fomentar una mirada analítica, las personas pueden aprender a cuestionar las narrativas que las redes proyectan, muchas veces idealizadas o descontextualizadas, y a reflexionar sobre cómo estas impactan en sus valores, creencias y aspiraciones. Asimismo, el uso consciente de las redes sociales implica reconocer su doble potencial. Pueden ser herramientas poderosas para el aprendizaje, la conexión y la expresión, pero también pueden convertirse en espacios que perpetúan comparaciones, autoexigencias irreales y la desconexión de la autenticidad. Por ello, más que simplemente consumir contenido, es fundamental adoptar una postura activa y reflexiva que permita a cada individuo definir sus propios límites, establecer objetivos claros en su interacción con esas plataformas y priorizar experiencias que enriquezcan su bienestar emocional y psicológico. La promoción de una identidad auténtica a través del uso reflexivo de las redes sociales no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye a generar una cultura digital más saludable. Al ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones en línea impactan tanto en nosotros como en quienes nos rodean, podemos ser agentes de cambio en un entorno donde la calidad de las relaciones y el respeto mutuo prevalezcan sobre la superficialidad. De este modo, el objetivo no es evitar el uso de las redes, sino integrarlas de manera equilibrada a nuestra vida, preservando nuestra esencia y utilizando su potencial para el desarrollo personal y social.